Aquel señor lo conocí en 2011, mientras reporteaba la excavación de fosas en un cementerio clandestino en Lourdes. Las autoridades tenían información de que en medio de aquel maizal, las pandillas habían enterrado a una niña. Incluso uno de sus asesinos llegó, convertido en testigo protegido, a relatar cómo la estrangularon, mientras otro pandillero le golpeaba la panza con los puños, para que fuera menos trabajoso sacarle la vida del cuerpo. Luego la enterraron, quizá muerta. Ese campesino había llegado con la esperanza de que aquella niña fuera su hija. He dicho, con la esperanza. No encontramos el cadáver de una niña, sino de varias. Recuerdo en particular a una, cuyo trabajo, supe después, era vender paletitas de dulce en los buses. Cuando la conocí, era una calavera con la mandíbula abierta, como en un grito, con un lazo azul enrollado en lo que fue su cuello. Sujetos al cráneo, tenía unos mechones de pelo con tinte rubio, señas de la coquetería adolescente, y al lado, una hilera de paletitas de colores enterrada junto a sus huesos. Un muchacho, miembro de la Mara Salvatrucha 13, se había convertido en el novio de aquella chica y la había convencido de que le robara a su abuela el dinero de sus ahorros para fugarse juntos hacia el amor. Pero cuando ella llegó al lugar acordado, en medio de la noche, debajo de un gran árbol de amate, el tipo no estaba solo. Le robaron, la mataron y la enterraron junto a los dulces de colores que vendían los buses. Luego supimos que había muchas más chicas y muchachas y muchachos abonando aquellas parcelas tan fértiles. Cada vez que el forense encontraba un cuerpo, en los huesos o convertido en una pasta blanca parecida al jabón, el señor le repetía al forense que su hija era así, que tenía así el pelo y que la ropa que llevaba era así, que tenía una medallita. Y luego se volvía a acurrucar en el suelo, como se acurrucan los campesinos, con las plantas de los pies bien puestas en la tierra y las manos juntas sobre las rodillas. Y se callaba con dureza, como si hibernara, como si se fuera, y se mimetizaba con los árboles, esperando en vano. Jamás voy a entender la inmensa oscuridad y el vacío sin límites detrás de los ojos de aquel hombre, que nunca se concibió a sí mismo preguntándole al Estado: ¿verdad que tendré un trabajo digno con el que alimentaré y educaré a mi familia? Ni tampoco, ¿verdad que al menos tendré la certeza de un techo o de no morir de hambre? Ni tampoco, ¿verdad que al menos nadie va a matar a los míos? Ni tampoco, ¿verdad que cuando los maten me dirán al menos quién fue y por qué y pagarán por lo que hicieron? Entonces solo preguntaba al Estado, encarnado en un forense y un policía: ¿han visto acaso a mi hija, convertida ya en huesos o en jabón? Y la respuesta fue no. Siempre me imaginé el fin de las maras de otra forma. Como soy un romántico patológico, me imaginaba a la gente en la calle, en una especie de desfile con tambores y lágrimas de contentura, oyendo a dejar flores en un monumento a las víctimas de tanta oscuridad. Tal vez el fin de las maras podría ser, pensé, el momento en el que alguien respondiera sí a las primeras preguntas de aquel campesino, que sí habría para él trabajo, que sí habría para él y para los suyos cosas para comer y una escuela y un hospital, y no solo un agujero en la tierra. Pero no. Al final de las maras había una dictadura, y 2 de cada 100 compatriotas míos terminaron en la cárcel sin juicios, apiñados, sofocados, hambreados, torturados, humillados, asesinados. Al final de las maras había siempre el mismo país en el que no cabemos todos, en el que para unos todo y para otros nada. Pero hay algo distinto.
Había consenso en que esas niñas sepultadas en aquel maizal eran víctimas de algo horrendo e incorrecto. Había consenso en que a los crueles había que perseguirlos y castigarlos. Hoy, en cambio, suena de fondo ese aplauso insoportable de la mayoría arrodillada frente a un becerro dorado que promete y miente, mientras miles de inocentes se convierten en huesos y otros padres y otras madres merodean los nuevos agujeros de la patria, buscando a sus hijos. Soy Carlos Martínez y sigo esperando ese desfile con tambores y con tenturas.